Razones para creer, de Philip Nunn. Dios, la fe, las dudas y tú. ¿Por qué confías en ciertas personas y en otras no? ¿Por qué crees lo que crees? Tu cosmovisión, incluyendo las cosas que crees, está basada en tus experiencias, tus prejuicios, tus preferencias, tus hábitos, la opinión de tus amigos o de los miembros de tu familia, y en las pruebas y evidencias que tú mismo vas encontrando. Sospecho que la mayoría de las cosas en las que creemos las hemos adoptado de personas con las cuales tenemos una relación de confianza y principalmente de manera inconsciente. Espero que lo que hayas leído hasta ahora te haya desafiado a pensar o repensar lo que crees. Lo cierto es que el proceso de pensar y escribir me ha motivado a reflexionar en lo que creo y por qué lo creo. Al fin y al cabo, lo que importa no es la magnitud o la intensidad de nuestra fe, sino la verdad del contenido de nuestra fe. El buen estado del avión, por ejemplo, es mucho más importante que el nivel de fe o confianza que tenga yo en ese avión. La fe de un pasajero puede ayudarle a relajarse o a dormir tranquilamente durante todo el vuelo sobre el Atlántico. La fe más débil de otro pasajero lo mantiene estresado y mordiéndose las uñas. Pero la llegada a Nueva York no tiene nada que ver con la intensidad de fe de ellos, sino con la calidad del avión y la habilidad del piloto. Sí, la fe es necesaria. Sin ella no subirías al avión, y nadie llegará a Nueva York por estudiar el historial de seguridad del avión o por dar su aprobación al manual de entrenamiento del piloto. Tú no llegarás a Nueva York por estar de acuerdo con que es razonable confiar en el avión. Tampoco llegarás allí por tener un sentimiento positivo hacia el piloto, el avión o la ciudad de Nueva York. Para llegar al destino debes llevar a la práctica tu confianza en el avión, en el piloto y subirte al avión. Hemos visto algunos de los argumentos y evidencias a favor de Dios, la Biblia, Jesús y la fe cristiana. Creo que es justo decir que la cosmovisión cristiana no es irracional. Más bien al contrario, tiene mucho sentido. ¿Qué harás ahora con esta información? La fe genuina conduce a la acción. Si crees que tu amigo está en la puerta, se la abres. Si crees estar en peligro, corres. Si aún no eres cristiano, la decisión de creer en Jesús implica actuar, subirte al avión. ¿También es posible subirse al avión con dudas? Dudas. ¿Qué tan seguro puedo estar? La mayoría de las decisiones que tomo parecen estar acompañadas de cierto grado de incertidumbre. Cuando elegí estudiar matemáticas en la Universidad de Londres, no fue una decisión que tomé sin vacilar. Cuando escogí casarme con mi esposa Joana, también era consciente de que era un paso de fe. Algunos días, después de hacer una compra grande, como por ejemplo un auto, normalmente me vienen dudas. ¿Fue la elección correcta? ¿Me perdí otra mejor opción? Noto, sin embargo, que para muchas otras personas es mucho más fácil actuar de forma resuelta. Parecen más confiados, seguros y en paz en sus actos de fe. He concluido que algunas personas son más propensas a las dudas que otras. Nuestra inclinación a dudar puede estar ligada a nuestro temperamento, el temor de cometer errores, una experiencia desagradable del pasado o quizás también refleja la etapa de la vida en la que nos encontramos. Cuando somos niños, creemos lo que los adultos nos dicen. En la adolescencia empezamos a cuestionar nuestras creencias. A medida que creemos y experimentamos las alegrías y los dolores de la vida, pasamos por momentos de crisis en nuestra fe, cuando lo que vemos o vivimos no concuerda con nuestra cosmovisión. Esto le puede pasar a los cristianos y a los no cristianos por igual. Dudas crónicas. Las dudas serias y duraderas de cualquier tipo pueden volverse crónicas y dañinas. Pueden destruir amistades, erosionar nuestra confianza o reducir nuestro gozo en la vida. A veces nuestras dudas se hacen más fuertes que la realidad. A veces debemos decidir poner en duda nuestras dudas. ¿Cómo podemos creer en la fe y reducir nuestras dudas? En pocas palabras, comprométete a buscar y a amar lo que es verdad. Y luego vive conforme a ello. Nunca experimentaremos la fe ni la verdad si continuamos esperando una prueba definitiva. La fe cristiana está basada en revelaciones parciales, no en pruebas. Es una decisión que debemos tomar sin conocer los hechos. La fe es en esencia una decisión. Es una elección a favor de Dios, la decisión de amarle, de confiar en Él
y de vivir para agradarle. Dudas normales. En la Biblia leemos de hombres que vivieron periodos de duda. Durante un tiempo, Abraham dudó de la promesa de Dios de darle un hijo. Cuando estaba en prisión, Juan el Bautista tuvo dudas acerca de Jesús como Mesías. Cuando los discípulos se encontraron con Cristo resucitado, lo adoraron, pero algunos dudaban, dice Mateo 28:17. De hecho, la fe y la duda a menudo van de la mano. Si tengo un 100% de certeza acerca de algo, ya no hay necesidad de la fe. La fe es necesaria precisamente porque existe cierto grado de incertidumbre. El padre que trajo ante Jesús a su hijo, que estaba siendo atormentado por demonios, creía que Jesús lo podía ayudar. Cuando Jesús le preguntó sobre su fe, respondió: creo, ayuda mi incredulidad, dice Mateo 9:24. El creer y el dudar pueden existir simultáneamente en el corazón de un creyente. Es posible que un hombre o una mujer de fe tengan dudas. Sin embargo, no se dará por vencido. Dudas enemigas. La Biblia deja claro que estamos viviendo en un campo de batalla espiritual y que el blanco son nuestros corazones y pensamientos. Satanás es llamado padre de mentira en Juan 8:44 y hará lo que esté a su alcance para evitar que confiemos en Dios. Sus primeras palabras, registradas en la Biblia, son: ¿con que Dios os ha dicho? Algunas de nuestras dudas parecen acreditarse a la obra de Satanás y deben ser rechazadas en el nombre de Jesús. Se nos anima a identificarlas y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en 2 Corintios 10:5. ¿Es la fe una decisión o un regalo? A través de las edades, los teólogos han dedicado mucho tiempo y esfuerzo discutiendo esta pregunta, y podrás encontrar muchos artículos sobre el tema en Internet. ¿Debemos elegir tener fe de forma activa? ¿O debemos ser pasivos y esperar hasta que Dios nos dé el don de la fe? A Israel se lo animó a elegir a Dios, y aún así, Dios lo había elegido. Leemos esto en Deuteronomio 7:7-8, 30, 19 al 20. Para ser salvos, para convertirnos en cristianos, se nos insta a creer en Jesús. En las palabras de Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice Hechos 16:31. El apóstol Juan escribió en su Evangelio: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice Juan 20:31. Tú y yo tenemos la elección de creer, de rechazar o de ignorar la revelación de Dios. Curiosamente, la Biblia también describe la fe como un don de Dios, según Romanos 12:3 y 2 de Timoteo 2:24 y 25. Según la Biblia, es Dios el que motiva al arrepentimiento y guía a las personas a reconocer la verdad. Concluyo entonces que la fe es tanto una elección consciente como un don. La fe es más o menos como enamorarse. El amor es, por un lado, algo que nos ocurre, por otro lado, algo que escogemos. ¿Recuerdas lo que le respondió el padre del niño endemoniado a Jesús? Dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Escogió creer, pero también le pidió a Jesús que fortaleciera su fe. De forma similar, los discípulos le pidieron a Jesús: aumentanos la fe, en Lucas 17:5. Le pidieron esto porque estaban convencidos de que Jesús tenía influencia sobre su fe. Si crees, pero vives una lucha interna, si piensas que tu fe es débil o muy pequeña, ¿por qué no sigues el ejemplo de ellos y le pides al Señor que te aumente tu fe? Normalmente la fe no crece en un vacío. Me imagino que la fe de los discípulos aumentaba a medida que pasaban tiempo con Jesús y a medida que seguían sus instrucciones. Se nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios en Romanos 10:17. Elige pasar tiempo en un ambiente que ayude a que tu fe aumente. Separa tiempo con regularidad para conectar tu mente y tu corazón con la verdad de Dios. Lee la Biblia, escucha atentamente el mensaje cristiano y tan pronto entiendas algo, ponlo en práctica. A veces se te exigirá dar un paso radical. La fe siempre implica un elemento de riesgo. Y al igual que nuestros músculos, la fe aumenta cuando se ejercita. ¿Es la fe una decisión o un regalo?
A través de las edades, los teólogos han dedicado mucho tiempo y esfuerzo discutiendo esta pregunta, y podrás encontrar muchos artículos sobre el tema en Internet. ¿Debemos elegir tener fe de forma activa? ¿O debemos ser pasivos y esperar hasta que Dios nos dé el don de la fe? A Israel se lo animó a elegir a Dios, y aún así, Dios lo había elegido. Leemos esto en Deuteronomio 7, 7 al 8, 30, 19 al 20. Para ser salvos, para convertirnos en cristianos, se nos insta a creer en Jesús. En las palabras de Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice Hechos 16:31. El apóstol Juan escribió en su Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice Juan 20:31. Tú y yo tenemos la elección de creer, de rechazar o de ignorar la revelación de Dios. Curiosamente, la Biblia también describe la fe como un don de Dios, según Romanos 12:3 y 2 de Timoteo 2:24 y 25. Según la Biblia, es Dios el que motiva al arrepentimiento y guía a las personas a reconocer la verdad. Concluyo entonces que la fe es tanto una elección consciente como un don. La fe es más o menos como enamorarse. El amor es, por un lado, algo que nos ocurre, por otro lado, algo que escogemos. ¿Recuerdas lo que le respondió el padre del niño endemoniado a Jesús? Dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Escogió creer, pero también le pidió a Jesús que fortaleciera su fe. De forma similar, los discípulos le pidieron a Jesús, aumentanos la fe, en Lucas 17:5. Le pidieron esto porque estaban convencidos de que Jesús tenía influencia sobre su fe. Si crees, pero vives una lucha interna, si piensas que tu fe es débil o muy pequeña, ¿por qué no sigues el ejemplo de ellos y le pides al Señor que te aumente tu fe? Normalmente la fe no crece en un vacío. Me imagino que la fe de los discípulos aumentaba a medida que pasaban tiempo con Jesús y a medida que seguían sus instrucciones. Se nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios en Romanos 10:17. Elige pasar tiempo en un ambiente que ayude a que tu fe aumente. Separa tiempo con regularidad para conectar tu mente y tu corazón con la verdad de Dios. Lee la Biblia, escucha atentamente el mensaje cristiano y tan pronto entiendas algo, ponlo en práctica. A veces se te exigirá dar un paso radical. La fe siempre implica un elemento de riesgo. Y al igual que nuestros músculos, la fe aumenta cuando se ejercita. El mensaje cristiano en forma resumida. En resumidas cuentas, el mensaje cristiano afirma que todas las personas tienen la tendencia a vivir separados de Dios. Preferimos gobernar nuestras propias vidas, complacernos a nosotros mismos, y esta actitud y el estilo de vida que produce se llaman pecado. Y como resultado nos hallamos en rebelión contra Dios. De hecho, incluso si intentamos vivir una buena vida, somos adictos o esclavos al pecado. El Dios puro y santo aborrece el pecado. La justicia requiere que todo el pecado sea castigado y el castigo es la muerte, descrita en la Biblia como la separación de Dios, según Romanos 6:16 y 6:23. Sin embargo, motivado por el amor, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Al morir en la cruz, eligió tomar sobre sí el castigo que tú y yo merecíamos. Él pagó nuestra multa para que pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos salir en libertad y entablar una profunda relación personal con el Dios Santo. Pero al ser perdonados y convertirnos al cristianismo, requiere una respuesta de parte nuestra. La fe debe ser ejercitada. Debemos elegir confiar en Dios y creer en Jesucristo. No se trata de seguir una religión, es un nuevo comienzo radical, y es tan radical que se compara con un nuevo nacimiento. El Señor Jesús insistió en que a Nicodemo, un hombre muy religioso, le era necesario nacer de nuevo. Lo leemos en Juan 3:7. ¿Y tú? ¿Has nacido de nuevo? Jesús le explicó luego a Nicodemo el plan de Dios para salvar a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Leímos Juan 3:16 al 18. Dios nos perdona, nos salva, nos da el nuevo nacimiento y nos hace justos cuando confiamos y creemos en Jesucristo. La Biblia declara que con el corazón se cree para justicia, según Romanos 10:10. Esta salvación es un regalo de Dios. No podemos hacer nada para ganarla o merecerla. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, dice Tito 3:5. Pablo explica: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, según Efesios 2:8 al 9. Las buenas obras son buenas y necesarias, pero nuestra salvación no depende de ellas, sino que ellas vienen después de nuestra conversión. El acto de creer en Jesús es como subirse a un avión. Una vez que hemos llegado a nuestro destino, ningún pasajero pretenderá que fue su fe la que lo hizo llegar seguro a Nueva York, sino que fue posible gracias al piloto y al avión. Cuando elegimos creer en Jesús y conscientemente poner nuestra confianza en Él, es Jesús quien nos salva, no nuestra fe ni nuestras obras. Nacer de nuevo. Convertirse en un cristiano es más que simplemente estar de acuerdo con cierta doctrina, más que analizar las evidencias y ponderar las probabilidades y tomar una decisión correcta. Jesús lo comparó con un nuevo nacimiento en Juan 3:7. Implica confianza, reconciliación y el comienzo de una relación. Es el final de la enemistad y el inicio de la amistad. La Biblia también compara la conversión con un acto de abrir la puerta. Imagínate a Jesús parado delante de tu puerta, la puerta de tu corazón, la entrada a tu verdadero yo. Le oyes decir: he aquí, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Apocalipsis 3:20. La imagen de comer juntos tiene una fuerte connotación en Medio Oriente. Habla de la hospitalidad y de la amistad. La conversión es algo que ocurre entre tu ser interior, tu corazón, y Dios. Estás entendiendo que el Jesucristo resucitado desea salvarte y entrar a tu vida y decides responder a su llamado. ¿Cómo abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús? Imagínatelo como una respuesta en dos partes. Parte A. Arrepentimiento. Admite que eres un pecador y que con tus actitudes y con tu forma de vida has ofendido al Dios creador, santo y personal. Agradece a Jesús por morir en la cruz para pagar el castigo por tus pecados. Pídele a Dios que te perdone y limpie. Parte B. Entrega. Reconoce que Jesucristo es quien dice ser, el unigénito Hijo de Dios, Dios en forma humana. Decide confiar en Él y solo en Él, para tu salvación y para tu vida y para tu destino eterno. Invita a Jesús a entrar en tu vida, a tomar el control de ella y a ser tu Señor. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, obra en nuestra conciencia y nos convence de que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo. ¿Reflejan las partes A y B que acabamos de compartir el profundo deseo de tu corazón? Entonces, díselo y expresa este profundo deseo a Dios en oración. Muchos han nacido de nuevo al expresar genuinamente una oración como esta. Querido Dios, ahora soy consciente de que me has creado para que podamos relacionarnos y ser amigos. Lamento profundamente haberte mantenido fuera de mi vida y haber vivido a mi manera, y quiero dar un giro en mi camino. Admito que he pecado y que te he ofendido de muchas maneras. Por favor, perdóname. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo por mis pecados, un castigo que yo merecía justamente. Gracias porque resucitaste de entre los muertos y hoy vives. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Confío en ti. Ahora te invito a entrar en mi vida como mi único Salvador, Maestro y Señor. Me entrego completamente a ti, por favor.
guíame y ayúdame a convertirme en la persona que tú querías que fuera cuando me creaste. Recuerda que cuando se trata de orar, no se necesitan palabras especiales, ni fórmulas, ni ningún vocabulario religioso. El oído de Dios está siempre atento a responder a las oraciones que salen del corazón. Él te ama y anhela poder salvarte. Si has abierto la puerta y le has invitado a entrar, Él ahora está adentro. Se ha iniciado una nueva relación. Has nacido de nuevo. Jesús nos asegura que nunca echará fuera al que viene a Él, dice Juan 6:37. Una genuina entrega del corazón a Dios tiene validez para siempre y permanecerá por la eternidad. Paz y seguridad. Para algunos, el acto de convertirse en cristianos va acompañado de profundas e inolvidables emociones. Cuando yo terminé de orar, algo similar a lo descrito anteriormente, no sentía nada. Y esto me frustró por años y me privó del gozo y de la certeza de mi salvación. Conocidos míos hablaban de una sensación de calidez, o paz, o alivio, pero yo mismo no sentía ninguna de esas sensaciones. Mi nueva relación con Dios tuvo un comienzo difícil por mis múltiples dudas. ¿Había sido suficientemente honesto? ¿Me faltó algo en mi oración de conversión? Recién 2 años o 3 más tarde aprendí a confiar completamente en las promesas de Dios. Si Dios promete perdonar cuando confieso mi pecado, entonces debo creer que fui perdonado. Si Jesús promete entrar cuando yo abro la puerta de mi corazón, decido creerle. El apóstol Juan no solamente se preocupaba de que las personas fueran salvas, sino de que tuvieran la seguridad de su salvación. Quería que cada cristiano confiara en la suficiencia de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, y así disfrutara de la paz y certeza de su salvación. Jesús fue firme y categórico cuando explicó que un cristiano genuino nunca sería condenado. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice Juan 5:24. Juan dirigió su primera carta a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, dice primera de Juan 5:13. ¿Y por qué es tan importante esto? Cuando estamos seguros de una relación, podemos empezar a disfrutarla y de crecer en ella. Cuando una pareja de esposos está segura de su amor mutuo y de su compromiso el uno con el otro, se sirven el uno al otro, pero no por miedo de perder algo, ni como un modo de ganar algo. Más bien, su servicio es una expresión del amor que sienten el uno por el otro. Además, un esposo o una esposa que ama a su pareja no quiere que el otro dude de él o de ella, sino que al contrario, sienta plena confianza. Si has recibido a Jesús, también has recibido una nueva vida, porque la palabra de Dios dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dice primera de Juan 5:12. Nuestra alma halla paz cuando aprendemos a confiar en las promesas de Dios. Una vez que estamos seguros de que estamos en ese avión que vuela hacia Nueva York, podemos relajarnos y disfrutar del vuelo. Y quizás descubrimos que hay algunas cosas interesantes y útiles para hacer mientras viajamos. Cultivando tu nueva vida. Previamente comparamos la fe con el amor, indicando que recibimos tanto la fe como el amor como regalos y que ambos implican una elección personal. Para poder creer y prosperar, tanto el amor como la fe requieren de un cuidado constante. La fe, como el amor, puede hacerse más profunda, más cálida y más estable, pero también puede debilitarse y enfriarse. Permíteme terminar este tiempo de reflexión sugiriéndote 5 consejos que ayudarán a que tu fe en Cristo siga creciendo. Ora. Fomenta tu relación con Dios. Habla regularmente con Él, compartiendo con Él tus alegrías y preocupaciones, tus sueños y anhelos. El pecado obstaculiza tu relación, así que confiesa cualquier pecado consciente. Lee la Biblia. Obtén claridad acerca del objetivo de tu fe.
Consigue una traducción de la Biblia que te resulte fácil de entender y lee una porción todos los días, conociendo cada vez mejor a Jesús. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra. Cuando Dios te dice algo y tú actúas acorde a ello, tu fe crece. Sé parte de una comunidad cristiana. Busca un lugar donde tu fe sea alimentada. Involúcrate en una iglesia cristiana sana, en una comunidad donde puedas recibir ayuda y a la vez ser de ayuda para otros. Sirve a los demás. Pon tu fe en acción. Tú eres único y Dios te ha creado con una combinación de habilidades muy especiales para que puedas ser aliento y de bendición para otros. Sea activo y disfruta de servir a Dios y a los demás. Toma riesgos. Lleva tu fe a la práctica. No tengas miedo de intentar algo nuevo. La fe no es solamente el comienzo, es un estilo de vida. En el momento en que entregaste tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo empezó a vivir en ti. Confía en la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en la capacidad para guiarte. Efesios 1:13 y Gálatas 5:16 al 18. Busca conscientemente el respaldo de Dios en todo lo que hagas. Has llegado al final de este libro. Juntos hemos profundizado en las evidencias que apuntan a la existencia de un Dios creador y personal, en la fiabilidad de la Biblia como la revelación de Dios y en la revelación definitiva que Dios hace de sí mismo en la persona de Jesucristo. Hemos reflexionado sobre la exclusiva misión de Jesús y cómo Él, por medio de su muerte y su resurrección, ha hecho posible que nosotros, los seres humanos, seamos perdonados y podamos entablar una relación con Dios. He tratado de compartirte por qué estoy de acuerdo con aquellos que afirman que la fe cristiana es una fe basada en buenas evidencias. Nos hemos tomado tiempo para examinar las ventajas de la cosmovisión cristiana, concluyendo que es intelectualmente sólida y existencialmente satisfactoria. También hemos visto que la fe no es algo exclusivamente religioso. La fe y la confianza son una parte necesaria de la vida humana normal. A veces ejercitamos algo muy parecido a la fe ciega al comer alguna comida sabrosa que alguien vende en la esquina de la calle. Pero en la mayoría de los casos ejercitamos una fe basada en evidencias. Cuando nos subimos a un bus, cuando compramos comida en un supermercado reconocido, cuando adquirimos un celular nuevo de un sitio web aprobado. Podemos no tener la información completa. Podemos tener dudas ocasionales y aún así consideramos razonable confiar, actuar y disfrutar. Hemos considerado algunas de las evidencias de la fe cristiana y concluimos que es razonable elegir confiar en Jesucristo, entregando nuestras vidas a Él, abrir la puerta de nuestros corazones e invitarlo a entrar. Esto es lo que el Señor Jesús llama nacer de nuevo. El mensaje que atiende la necesidad de tu alma. El Evangelio satisface una urgente necesidad humana. Sin embargo, el mensaje de salvación siempre es presentado como una invitación. Se explica, pero nunca se impone. Buscamos un sentido para nuestra existencia. Nuestra alma tiene sed. Jesús responde: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Nos sentimos vacíos y buscamos algo que realmente nos satisfaga. Nuestras almas tienen hambre de algo más. Jesús responde: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Nos sentimos agotados con las cargas de la vida. Nuestra alma busca descanso. Jesús responde: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Nos sentimos solos y aislados. Nuestra alma anhela encontrar comprensión y aceptación. Jesús responde: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Sentimos que hemos pecado contra un Dios santo. Nuestra alma busca el perdón. Jesús responde: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Nos sentimos confundidos con tantas ideas, filosofías y religiones diferentes. Nuestra alma anhela la verdad. Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Es Dios suficiente? El pastor Charles Stanley explica su experiencia como sigue: nuestro Padre Celestial entiende nuestra decepción, nuestro sufrimiento,
nuestro dolor, nuestro miedo y nuestra duda. Él siempre está para animar nuestros corazones y nos ayuda a entender que Él es suficiente en todas nuestras necesidades. Cuando acepté esto como una verdad absoluta para mi vida, constaté que mis preocupaciones cesaron. Tiempo de decidir. Para algunos, la profunda sensación de vacío o la necesidad que tienen les insta a acercarse humildemente a Dios. Para otros, el mensaje cristiano es razonable y les ayuda a encontrar el sentido de la vida y del mundo a su alrededor. Para muchos, la razón principal por la cual se acercan a la fe cristiana es que es verdad. Winston Churchill dijo una vez: los hombres se tropiezan de vez en cuando con la verdad, pero la mayoría se levanta y se aleja apresuradamente como si nada hubiera pasado. No dudes que esto te pase a ti. El mensaje cristiano funciona, es existencialmente satisfactorio y es intelectualmente sólido. Es digno de ser creído y recibido con confianza. Pero, para ser efectivo, para ti, requiere de tu respuesta. Para nacer de nuevo, debes elegir entregarte a Dios. ¿Cómo responderías a su extraordinaria invitación? Muchos han comparado la vida a un viaje, con subidas y bajadas, curvas y tramos rectos, sorpresas agradables y desagradables, y con ocasionales encrucijadas en el camino. Esos momentos importantes que demandan la toma de una buena decisión. Mi oración ha sido que la lectura de estas páginas te confirme y te aliente en el camino con Jesús, o que te lleve a una de esas encrucijadas de decisión. Tanto tu vida en la tierra como tu destino eterno dependen de la decisión que tomes con respecto a Jesucristo.